Bienvenidos y bienvenidas a este programa semanal, La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de nuestra emisora local, TV Caricuao, y también por las redes sociales, saliendo también por Radio Macarao 100.3 FM los domingos de 7 a 8 de la mañana. Vamos a tener un programa especial en este cuarto domingo de la Pascua. Sean bienvenidos todos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, bienvenidos a todos nuestros queridos Radio TV usuarios. Hoy 15 de abril de 2016. Le damos las gracias a nuestros nuevos controladores, Evelio y Elisaúl. Gracias a ti, Pedro, y a Jesús Blanco. También le damos las gracias a nuestros amigos de Radio Macarao 100.3 FM, Manuel Maldonado y Rafael Fernández. Hoy, como siempre, tenemos un programa muy interesante sobre el Evangelio, pero esa parte donde siempre nos hablaron del Cordero de Dios, pero también nos han hablado siempre sobre el pastor. Entonces tenemos cierta confusión con el Evangelio de hoy, Pablo, sobre si realmente era el pastor o era el Cordero, o era el pastor que se convirtió en Cordero, pero también otra parte donde nos dice que nosotros somos Corderos, pero nos tenemos que convertir en pastor. Hoy estamos un poquito confusos con eso, pero nuestro hermano Pablo y el Espíritu Santo hoy nos lo van a aclarar, Pablo. Bien, como siempre, les invito a ponernos en la presencia del Espíritu para que Él dirija nuestro programa y a ustedes les ayude a hacer un discernimiento de lo que hoy vamos a compartir y meditar. Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros para que este mensaje de tu palabra de hoy llegue a nuestra vida y nos transforme. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis según San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pies delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y Él, que está sentado en el trono, los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol, ni los agobiará el calor, porque el Cordero, que está en el trono, será su pastor y los conducirá a las fuentes de agua de la vida, y Dios enjuagará de sus ojos toda lágrima. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos comenzando la cuarta semana de Pascua, y este domingo siempre se ha dedicado en la Iglesia Católica a hablar sobre Jesucristo, el buen pastor. Y hemos querido hoy titular nuestro editorial, nuestra reflexión de esta primera parte, con el nombre de el Cordero que fue pastor y el pastor que se hizo Cordero. Jesucristo es el buen pastor que da la vida por las ovejas, pero también Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero pastor que se inmola por las ovejas. Él cuida de sus ovejas, y como dice el Evangelio al terminar, la que acaba de leer Johnny, nadie las podrá arrebatar de su mano. Jesucristo es un verdadero pastor porque Él sabe quiénes son las ovejas, porque Él fue oveja, Él fue cordero, Él fue obediente a su Padre, y de allí, de ese pueblo, Él se convierte en el buen pastor, siguiendo precisamente la tradición davídica de que David, como ustedes saben, era un pastor y fue escogido por Dios para que fuera no pastor de un rebaño de ovejas, sino el pastor del pueblo elegido de Dios. Es muy importante que nosotros podamos entender esta dimensión, pastor cordero y cordero pastor. Como decía nuestro hermano el Papa Francisco, necesitamos pastores con olor a oveja, que no estén en un trono alejado
sino que estén incorporados, que estén mezclados con las ovejas como uno más del redil, para que las ovejas lo identifiquen, para que las ovejas lo conozcan, para que las ovejas oigan la voz y lo acepten. Como lo decíamos en la Semana Santa, Jesucristo cuando entra en Jerusalén, el pueblo, la gente humilde y sencilla, les olió a ellos y por eso lo aceptaron como el único Rey y Señor. Es muy importante entonces saber quiénes son esas ovejas. Y precisamente la lectura del libro del Apocalipsis nos habla de esas ovejas, las características de esas ovejas. ¿Quiénes son aquellos que vienen vestidos de blanco? Dice, son aquellos que han lavado la ropa con la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Son aquellos que han sido fieles a Jesucristo y que se han mezclado por la causa de Jesucristo y también han recibido en carne propia la sangre del sacrificio. El sacrificio de Cristo ellos también lo han asumido como un compromiso. Por eso es muy importante entender de que aquellos que pasan por la gran persecución y lavan la ropa, se comprometen, se visten, se revisten como Cristo y viven y sienten y actúan como Cristo y luchan por el proyecto de Cristo que es el reino de Dios en la tierra, son las verdaderas ovejas del verdadero rebaño. No importa el corral donde estén, y hablo de corral, hablo de las denominaciones y congregaciones, porque los cristianos estamos, las ovejas verdaderas de Cristo, estamos dispersos en distintos corrales. Lo importante es que esas ovejas, donde quiera que estén, identifiquen la voz de su pastor para que no sigan extraños, para que los extraños no la confundan. La oveja no se confunde, la oveja verdadera sigue a su verdadero pastor porque conoce su voz, conoce sus chiflidos. Yo recuerdo, Johnny, y mis queridos usuarios y usuarias, que cuando yo estuve en Israel, yo vi ese espectáculo al amanecer, íbamos de Jerusalén a Jericó, bajando para el valle del Mar Muerto, y en ese momento los campesinos, sí, los cuidadores de ovejas, los pastorcitos pobres, no pueden tener un corral para guardar sus ovejas por la noche. Entonces ellos tienen un aprisco donde varios pastores, unos 10 o 20 pastores, se reúnen juntos y guardan sus ovejas en un solo corral por la noche para protegerlas, ¿no? Y en la mañana, hermano, se paran los 20 pastores delante de aquella puerta. Se abre la puerta y dan un chiflido y salen caminando. Eso lo vi yo con mis propios ojos en ese recorrido. ¿Cómo se cruzaban? Y aquellas ovejas, y ninguna se pelaba, todas cuando salían así, y tú veías al pastor con todas las ovejas en fila, yendo para donde vaya su pastor. No se pelan. Por eso es muy importante identificando si somos verdaderamente de la oveja de Jesús, si verdaderamente nosotros seguimos a Jesús o seguimos tradiciones religiosas o costumbres religiosas. Yo tengo aquí un testimonio que te va a gustar, Johnny, que quiero hacerlo ahora al final, después de oír tu comentario, de nada más y nada menos que San Justino, uno de los padres prácticamente de la iglesia, al principio de la iglesia primitiva, que tiene aquí un testimonio muy bueno sobre lo que significaba convertirse en una oveja de Cristo. Pero lo voy a dejar ahora para cuando tú termines. Correcto. Para terminar con este testimonio. Vale la pena escucharlo porque es de la iglesia primitiva. Bien, gracias, Pablo. Bueno, Pablo hoy me dio un poquito más de chance, porque tengo varias preguntas para bombardear a mi amigo Pablo, para que nos explique algo bien importante. Porque lamentablemente las escrituras la tergiversan, entonces yo pongo la escritura a mi imagen y semejanza y la interpreto como yo quiero en mi redil, en mi corral. Y entonces yo digo que esta es la forma de interpretarlo. Y entonces nos conseguimos con esto que hemos malinterpretado las escrituras. Fíjate que dice que Juan vio primero una muchedumbre muy grande. En otra parte de la Biblia te dice que primero iban delante 144.000. 144.000 y más atrás venía una muchedumbre muy grande e incontable. Entonces por eso mucha gente busca de trabajar para pertenecer a esos 144.000. Sin darnos cuenta que esos 144.000 avatares son a la altura de Jesucristo. Imagínense ustedes, nada más llegar a ese punto no está fácil. Pablo, es importante aclarar eso. Fíjense ustedes que los 144.000 vienen de los que son los dirigentes de cada corral y de cada encargo. Las ovejas de Cristo son muy grandes y cada una está en su corral y a cada pastor, representante de Jesús, se le asigna
ese grupito del pueblo de Dios, no todo el grupito. Entonces, ¿por qué 144.000? Porque 12 son las 12 tribus de Israel, más o por 12 apóstoles, 12 por 12, 144. 144. Y 1000 significa en la Biblia un número incontable, indefinido. Entonces los 144.000 están representando las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, que es donde nosotros tenemos que tener apoyado nuestra fe cristiana. Por eso nosotros decimos que somos una iglesia santa, católica y apostólica. Apostólica significa evangélica. ¿Por qué? Porque el testimonio, nosotros tenemos nuestra fe basada en el testimonio de los apóstoles, de los 12 apóstoles, que fueron el colegio apostólico que Cristo instituyó. Por supuesto, gracias Pablo por aclarar eso, que eso es lo que queríamos hablar, porque no son exactamente ese número tal, no es número como lo quieren interpretar, un sí, número, no, un número exacto. Número exacto. Entonces, eso es lo que queríamos aclarar. Mucha gente dice, bueno, si son los 143.999, entonces ya yo me peleé, porque ya yo no me puedo meter, porque lo interpretan literalmente. Eso es un error. Pero acuérdense que el libro del Apocalipsis es un libro simbólico y todos los números que allí aparecen y todas las escenas es una simbología que el apóstol Juan utiliza en una contraseña para hacerle llegar la realidad tan espantosa que vivían de persecución. Así que es una carta, es un libro de clave y tienes que tener la clave para poderlo interpretar. Eso es importante. Sigue. Muy importante eso que dijiste, Pablo, un libro de claves, porque también te dice que eran 144.000, pero detrás venía una muchedumbre incontable. Entonces, por eso yo siempre digo, bueno, déjame en la muchedumbre incontable. Vamos a ver si nos podemos colar ahí. Si me puedo colar como las ovejas en esa muchedumbre incontable que te dice que son de todas las naciones, y te lo dice la Eso Escritura, es muy importante. de todas las naciones y de todas las razas. Señores, no es que van a ser el pueblo como dicen los judíos, son los elegidos, ni por allá que son los musulmanes, ni por aquí que son los católicos, otros dicen que son los cristianos. No, señores, son pueblos de todas las naciones, de todas las razas y de todas las lenguas. Tenemos que por eso que interpretar bien el Evangelio, ¿no? Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero, todos se mantenían de pie. Imagínense, siempre que nos llevamos un grupo para algún sitio, entonces siempre un problema, la gente quiere buscar de estar sentado, pero ¿por qué ellos se mantenían de pie? Bueno, eso lo vamos a ver. Y estaban vestidos con la túnica blanca porque habían limpiado sus túnicas, habían purificado su alma, porque habían seguido las enseñanzas precisamente del Cordero, las enseñanzas de Jesús, habían lavado sus vestiduras, su alma, con la sangre que derramó el Cordero. Por eso la sangre de Cristo tiene poder, Él derramó su sangre por nosotros, porque si nos ponemos a interpretarlo de forma literal, entonces decimos, oye, pero la sangre más bien va a poner la túnica roja o la va a manchar. Entonces tenemos que saber la sangre es el símbolo de la entrega de Cristo por nosotros. Esa entrega a los demás para la salvación de los demás, aunque nos cueste a nosotros la vida, es lo que nos salva, hermano. Sí, entonces fíjate que dice que... Eso es lo que quiere decir es que somos salvados por la sangre de Cristo, ¿no? Exacto, porque tenemos que seguirlo a Él, no es que ya él murió, ya Él entregó su sangre y ya nosotros somos salvos. No, señores. Y hacer la entrega que Él hizo. Exacto, entonces tenemos que blanquear nuestra vestidura, que es nuestra alma, siguiendo las enseñanzas del Cordero. Amén. Para interpretarlo bien. Entonces, estos son los que han pasado por la gran persecución. Entonces, bueno, nosotros hemos llevado la palabra, pero hemos recibido persecuciones, señores, por causa de la palabra del Señor. Si no hemos recibido persecuciones por causa de la palabra de Cristo, mire, Señor, yo creo que estamos equivocados, estamos predicando otra cosa, porque los primeros que nos van a perseguir son nuestros familiares, porque nos van a decir que no somos tan normales, que no somos un poquito cuerdos, que quizás nos falta un tornillo. Entonces, tenemos que ver primero también eso. Entonces, te habla de ese blanqueo, ¿no? Dios, le sirven a Dios día y noche, pero entonces ¿cómo le vamos a servir a Dios día y noche? Y le serviré en el día un rato, en la noche un rato, porque luego estoy cansado. Aquí nos tratan de mostrar realmente que nosotros no somos este cuerpo, el cuerpo donde va nuestra alma, que nosotros somos realmente el alma, y el alma realmente no se cansa. Por eso es que nosotros nos cansamos y nos da sueño, y por eso tenemos que ir a dormir. Pero estas almas, como no tienen el cuerpo, precisamente pueden estar, digo yo, las 24 horas del día, todo el tiempo del mundo, pueden estar ahí porque no se van a cansar. Fíjate que dice que no tendrán sed, ni tampoco los agobiará el sol ni el calor. Estarán ahí frente al trono y llevarán las fuentes de agua, pero de agua de qué, del agua que estamos tomando, la fuente de agua, pero es la fuente de agua de la vida.
porque nos estamos ganando precisamente ese reino eterno. Entonces te sigue diciendo que en el tiempo cuando Jesús escuchaba su voz, dice que sus ovejas las siguen. Ese buen ejemplo que tú colocaste, Pablo. Pero las ovejas siguen al verdadero pastor porque conocen la voz del buen pastor. No el asalariado, que el asalariado, como siempre lo ha dicho Pablo, es que está pendiente de quitarle la lana y luego posteriormente mandarla para el matadero. El pastor la cuida y ellos la dejan. Ajá. Pero hay algo bien importante. Ellos conocen al pastor cuando el pastor les sirve, los llama. Pero también te dice que el pastor conoce a cada oveja, conoce el rostro, conoce la cara de cada una de sus ovejas y a cada una las llamará por su nombre. Amén. Él nos llamará a nosotros por nuestro nombre. Pero ¿cuál es el nombre? El nombre de Pablo, el nombre de Johnny. No, el nombre verdadero que nosotros tenemos antes de venir al mundo, porque Dios nos conoce desde antes de nuestro nacimiento. Y desde antes de nuestro nacimiento, ya yo supongo, y esto lo voy a decir por otra cosa, que ya tenemos un nombre. De hecho, cuando Jesucristo vino al mundo, Él ya tenía a los 12 apóstoles asignados, ya Él tenía que buscarlos y a ellos, ya Dios le había asignado los 12 apóstoles, incluyendo Judas, que el que iba a terminar de cumplir la profecía. Y a tal punto que cuando Él pasa por la mesa de un cobrador de impuestos llamado Levis, y Levi estaba haciendo su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de Levi? Yo siempre lo he venido diciendo. Levi era un cobrador de impuestos, Levi era un publicano, Levi era un ladrón hasta ese momento, porque él se encargaba de cobrarle los impuestos a la persona y dividir ese impuesto en dos. La mitad iba para el impuesto y la otra mitad iba para su bolsillo. Eran no solamente dinero, sino que también eran bienes, eran gallinas, eran becerros, eran vacas, y todo era dividido en dos, una parte para el imperio y otra parte para él. De eso vivía Levi, y Levi era un hombre con muchísimo dinero. Y cuando él estaba en esa mesa, precisamente, me imagino, con la cola de gente pagándole los impuestos, iba pasando Jesús de Nazaret. Y en ese momento, cuando iba pasando Jesús de Nazaret, no le dijo Levis, sino que le dijo Mateo. Y en ese momento, Mateo, despierta de este gran sueño donde estamos todos. Y en el momento que Mateo despierta, se dio cuenta de lo que estaba haciendo, de la barbaridad que estaba haciendo, y se levantó y dejó todas esas cosas en la mesa y siguió al maestro. Porque en ese momento fue llamada la oveja por su nombre y esa oveja despertó Pablo. Bueno, por eso es que a Simón también lo mismo. A todos. Simón, ya de ahora en adelante te llamarás Piedra, que significa Pedro, ¿no? ¿Verdad? También. Incluso es muy interesante eso porque en la iglesia primitiva, sobre todo en las comunidades religiosas, cuando la hermana religiosa se consagra a Dios y hace sus votos perpetuos, regularmente se les cambia el nombre. Sí, no tienen el nombre de ellos, sino se le da un nombre nuevo, que es el nombre de recién bautizados prácticamente, ¿no? Este testimonio que yo quería también comentar ahora, antes de terminar esta primera parte, yo lo saqué de Justino, de San Justino, sobre los bautizados y el nuevo nacimiento en la iglesia primitiva. Fíjense ustedes lo que dice Justino de las condiciones que tenía que tener una persona para bautizarse. Los otros días estábamos hablando sobre el testimonio de Felipe con el etíope. Correcto. Cuando él se le acerca y le explica la escritura a partir de un pasaje de la escritura que le estaba leyendo, y entonces, bueno, le explica que ese es Jesús, y dice, bueno, yo creo en que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué impedimento hay para que yo me bautice? Allá hay agua. Y le dice Felipe, ninguno. Si tú crees de corazón en Él, puedes bautizarte. Yo diría el mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Amén. Allí es donde tú reafirmas tu fe, porque es una fe que no se queda en una superficialidad, sino que es una fe que va a lo más profundo del alma y del corazón. Fíjense ustedes, son consagrados, es decir, son bautizados a Dios aquellos que aceptan y creen que son verdad las cosas que enseñamos. Primera condición para ser bautizado. Usted tiene que creer y aceptar que es verdad lo que a usted se le anuncia, el Evangelio, el testimonio de Cristo. Pero eso no queda allí. Dice, y prometen vivir de acuerdo con esas enseñanzas. Amén.
Y eso lo que quiere decir lavar la ropa con la sangre del Cordero. Es el compromiso de involucrarte con el proyecto de Jesús. Con involucrarte en el proyecto de Jesús. Hay una anécdota que a mí siempre me llama la atención de lo que significa comprometerse y lo que significa involucrarse. Involucrarse es un compromiso más profundo. Y yo oí una vez que me llamó la atención de que, por ejemplo, en una tortilla con tocineta, allí se compromete la gallina a dar el huevo, pero el cerdo se involucra al dar la tocineta. Sí, es correcto. Entonces el cristiano no solamente se compromete con Cristo, sino se involucra, se hace vida lo que esa enseñanza le dice. Después le pedimos que oren y después los conducimos a un lugar donde haya agua para que sean regenerados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que no nazca de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios, le dice Jesús a Nicodemo. Apártense de las malas acciones, cesen de obrar el mal y aprendan a obrar el bien. Busquen la justicia, defiendan al oprimido, aboguen por el huérfano y la viuda. Si saben obedecer a Dios, vivirán. Amén. Y entonces termina diciendo, y este baño le llamamos iluminación, para dar a entender que los iniciados quedan iluminados. Amén. Incluso yo creo que en la religión hindú lleva el éxtasis de la iluminación. Correcto. Cuando la persona llega a elevarse por encima de las cosas materiales y empieza a vivir una dimensión espiritual profunda. Yo no quiero dejar pasar esto por alto. Qué bueno es que lo llaman a experiencia primitiva los bautizados iluminados. Por supuesto. Y por eso es que ahora yo entiendo mejor, después de oír este testimonio de Justino, porque en el rito bautismal, después de ungirlo y consagrarlo, se le da una vela al bautizado para decir, esta es la luz de Cristo, tú también tienes que ser luz que ilumine a los demás. Miren, señores, esto es un gran cuestionamiento. Nosotros pensamos que todo el mundo que está en una iglesia que se llama cristiana es cristiano y es de las ovejas del rebaño de Jesús. Cuidado con eso. Tenemos que revisar cómo estamos viviendo nosotros los bautismos, qué conciencia tenemos al ser bautizados. Yo creo que la iglesia ha cometido, hablo por la iglesia católica ahorita, yo no sé si lo hacen las otras hermanas iglesias, pero nosotros hemos cometido un gran error porque le hemos dado bautizo a la gente sin exigir compromiso y mucho menos involucrarse en el proyecto de Jesús. Creo que es algo que tenemos que corregir para decir, Jesucristo es nuestro pastor y nosotros pertenecemos a su verdadero rebaño. Esto es un cuestionamiento no solamente para la iglesia católica, sino para todas las iglesias que se llaman cristianas. Creo que este tema puede ayudarnos a reflexionar, a purificarnos y a renovar nuestro compromiso bautismal. Sabes que yo siempre me he cuestionado al respecto y por eso yo siempre le he dicho a todos nuestros amigos que yo pertenezco a todas las religiones y no pertenezco a ninguna. Y sobre todo cuando toco este tema y me pongo a hablar con algunos amigos cristianos, me dicen, Johnny, ten cuidado, te estás equivocando. Mosca, Johnny, ¿para dónde te estás yendo? Y me gusta esa reflexión que hizo el hermano Pablo, precisamente hablando de esa iluminación que nosotros tenemos que recibir cuando realmente somos bautizados. Tú hablaste precisamente, no quiero dejar pasar esto por alto, porque el primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, pero también te dice con toda nuestra alma. Y realmente nosotros no conocemos nuestra alma ni conocemos nuestro ser, solamente conocemos nuestra mente, el cuerpo y el razonamiento, que es totalmente limitado. Cuando nosotros razonamos mucho, señores, no tenemos fe. Nosotros tenemos que dejar ese razonamiento y dejar que esa fe fluya para poder creer realmente. Cuando estas personas se inician y llega, eso por lo menos me gustó, Pablo, que colocaste el ejemplo de los hindúes, que llegan a ese nivel de elevación. Cuando llega ese nivel de elevación, tú te conectas directamente con el Padre, porque en ese momento, esto quiero que quede bien claro, en este momento tú te das cuenta de que no eres el cuerpo ni la mente, sino de que realmente eres el alma. Cuando nosotros logramos, por medio de ejercicio, desconectar los 5 sentidos y la mente de forma consciente, ahí está actuando nuestra conciencia, porque no nos estamos quedando dormidos, podemos conectarnos con el Padre. Eso es algo bien bonito, eso lo practican muchas religiones, eso nos ayuda y eso me ayudó a mí a entender
que realmente no somos el cuerpo. Por eso yo siempre le he dicho a la gente, cuando la gente dice, te vas a morir, yo le digo, yo no me muero, yo soy inmortal. ¿Por qué? Porque yo no soy este cuerpo, yo soy el alma, Pablo. De acuerdo, pero esa alma tiene Sí, que tiene vivir, que salvar, tiene que purificarse. no digo, no solamente purificar, tiene que vivir, eso es muy importante, porque la Iglesia Católica en sus inicios, sobre todo en el siglo V, cuando la Iglesia se empezó a corromper y perteneció al Imperio Romano y dejó de ser la Iglesia de Jesucristo, algunos auténticos cristianos se fueron al desierto y se fueron arriba de las palmas para alejarse del mundo. Eso se llama la espiritualidad fuga mundi. Eso también puede pasar con algunos, no digo todos, porque eso no le hubo la tentación en Buda, pero Buda después se dio cuenta de que no se podía quedar pegado a un palo, ¿verdad? Correcto. Entonces, la espiritualidad es para elevarnos y esa es la parte de la oración, que en la iglesia nosotros le llamamos la meditación y la contemplación. La contemplación es la iluminación. Pero eso es para tomar fuerza, como hacía Jesús, se elevaba en un monte y después se ponía a servir a nuestros hermanos. Amén. Si una espiritualidad no nos ayuda al servicio a los demás, a amar a nuestro prójimo, esa espiritualidad no nos va a salvar, es falsa. Y yo quería decir, antes de terminar, siguiendo la reflexión que hacíamos de estos son los que han lavado la sangre del Cordero, es decir, se han inmolado con él y con su causa, que es su reino, y también han arriesgado su vida por los demás, no solamente por Dios, sino por los demás, por la justicia, por el amor a los oprimidos, al huérfano, a la viuda, eso está claro en la iglesia primitiva, a morir para plantar su reino entre nosotros. Esos son los que de verdad forman parte del rebaño del Señor. Esa es la verdadera iglesia que se une para manifestar su gloria en el servicio y el amor al prójimo. Y esas, donde quiera que estén, hermanos, nadie las podrá arrebatar de las manos de mi Padre, dice Jesús. Amén. Por eso es muy importante este esfuerzo que está haciendo la iglesia y que también hace el Espíritu Santo a través de nosotros para unir a las ovejas verdaderas del rebaño de Cristo y que no sigamos dispersos. En este momento en Venezuela hay un llamado que vamos a hablar ahora en la segunda parte de nuestro programa de hoy para aportar en este gran Congreso de la Patria lo que a nosotros nos corresponde. Pedir al Señor para que nosotros verdaderamente podamos cumplir con esa misión. Pero para eso no podemos seguir dispersos. Hay que hacer un llamado a todas las ovejas auténticas, donde quiera que estén, se llamen católicas, evangélicas, adventistas, cualquier nombre que tenga, cualquier adjetivo. Vamos a unirnos para llevar el reino de Dios, para proponer a Venezuela y al mundo que el camino que nos indicó Jesús del amor, del servicio desinteresado, de buscar el bien de los demás por encima del bien propio, es lo único que puede hacer el mundo nuevo que estamos diciendo. Los proyectos socialistas, los proyectos de distintas categorías han fracasado porque las personas que lo tienen que ejercer están llenas de egoísmo y esa es la raíz de toda corrupción y de toda desviación del bien común. Por eso es necesario la conversión del corazón antes de convertir la sociedad. Nosotros creemos que primeramente el hombre, y eso empieza en la familia, y eso es una de las propuestas que vamos a llevar al Congreso de la Patria, que de eso vamos a hablar en la segunda parte del programa. No sé si podemos ya cerrar. Sí, no, ya vamos a pasar a la segunda parte del programa. Los invitamos porque vamos a hablar un poquito sobre ese Congreso de la Patria. Nosotros nos aportamos. Nosotros no tratamos siempre de llevar la política un poquito para ser paralelo, pero ser objetivo también. Entonces vamos a dar nuestro aporte y nuestras críticas también, Pablo. Claro que sí. Bueno, entonces enseguida estamos con ustedes con la segunda parte de nuestro programa de hoy para que ustedes conozcan nuestra posición ante los aportes que ya estamos recopilando y que se van a llevar el día 19 de abril a ese congreso como una humilde lucicita que nosotros tenemos que hacer para que este país tome otro rumbo distinto del que estamos. Nosotros no somos políticos, nosotros no somos economistas, nosotros no somos trabajadores sociales. Nosotros lo que tenemos una misión de parte de Dios como oveja de su rebaño, de enseñar la luz que Él trajo al mundo, a la política, a los medios de comunicación, a la cultura, a la educación, a la salud, etc. Esa es nuestra misión
y nadie podrá desviarnos de esa misión. Enseguida estamos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa de hoy.